Team 17, veterano equipo de desarrollo británico que consiguió hacerse un nombre principalmente dentro de la plataforma amiga de Commodore, lanzaba allá por 1992 uno de los shoot-em-ups mejor valorados de su sistema. Y si bien se le considera como una de las joyas del mismo, el mito supera por mucho a la realidad y por eso vamos a dedicarle un vídeo. En Amiga, uno podía encontrarse con títulos del género que habían logrado sobresalir y convertirse en clásicos, como ocurrió con los exitosos Apidia, Silkworm, Banshee o adaptaciones de arcades clásicos, por lo que no era un sistema exento de grandes juegos del género y resultaba bastante habitual que apareciesen cada X tiempo exclusivos en la plataforma. A esta tónica se sumó el Team 17, que venían de haber cosechado un éxito arrollador con su juego debut, Full Contact, y más aún con su segundo trabajo, el archiconocido y venerado Alien Breed. Para la ocasión, crearon un juego con clara inspiración en Gradius, de donde tomaron la barra de power-ups original de Konami y se apoyaron también en elementos extraídos de Salamander, algunos patrones enemigos y determinados peligros en las pantallas, y en otras cuestiones estéticas inspiradas en los R-Type de Irem, y cabe señalar que la fase final de Project X es un tributo al mismo. Crearon 5 niveles con variadas estéticas, mención especial para sus pantallas de bonus, en las que esquivando obstáculos a toda velocidad debíamos hacernos con determinado número de ítems para poder optar a recuperar alguna vida. Estas son de las mejores fases de todo el juego. 3 tipos de naves seleccionables, 9 power-ups distintos que iríamos subiendo de nivel a medida que recogíamos los ítems diseñados a tal efecto y docenas de enemigos distintos junto a 5 final bosses bastante bien diseñados. A esto le sumamos un uso excepcional de la paleta de color de la máquina de Commodore, algo en lo que en Team 17 eran especialistas. Un sonido impresionante que llamaba mucho la atención por la enorme claridad con la que la voz del ordenador de nuestra nave nos hablaba y nos hacía saber qué power-ups estaban disponibles y cuáles seleccionábamos, y un tema principal sensacional que fue compuesto y realizado por Alistair Brimble y que pasó a convertirse en uno de los más representativos del sistema. Os recuerdo que el Amiga contó con un chip de sonido excepcional y que las composiciones de sus juegos solían estar a un nivel mucho más alto que el de otros sistemas contemporáneos. Y dicho esto, pudiese parecer que el juego lo tenía todo, pero la realidad es que pese a resultar brillante en temas técnicos, Project X tenía uno de los peores balances de dificultad jamás programados en plataforma alguna para un shoot 'em up, y esto se debía a que algunos enemigos se movían tan rápido y soltaban tantos disparos a velocidades absurdas que el jugador apenas podía hacer nada para sobrevivir, por lo que terminó por ganar popularidad ya no solo por sus calidades de audio y de vídeo, sino también por resultar en un desafío mayúsculo. Y no digo que esto para algunos usuarios no fuese un plus, pero para la mayoría resultó en una decepción, porque los relatos de la época hablan de jugadores que jamás pudieron superar el segundo nivel del juego, y esto no es fruto de una dificultad exigente, sino de una mal programada. En realidad, era absurda la cantidad de balas y la velocidad a las que las lanzaban algunos enemigos, así como otros patrones dispersos en las pantallas, que convertían al juego en un suplicio. Y es por eso que en 1993 Team 17 lanzó una revisión del juego con un mejor balance, eliminando algunos tramos de las fases y suavizando la psicopatía de no pocos enemigos.
Esta versión, que es la que incluye el cartucho número 3 de juegos de ordenadores clásicos de Evercade y que podéis conseguir por apenas 19 euros o dólares junto a otros clásicos del Team 17, es la que podréis jugar y disfrutar en esta increíble plataforma retro. Y si bien es la buena, porque realmente se puede jugar de forma agradable y es simplemente difícil, pasó sin pena ni gloria en su momento, pese a aparecer a un precio reducido. Y bueno, es innegable que el juego poseía sus virtudes y brillaba dentro de su sistema, pero no es menos cierto que a niveles jugables se mitificó sin justificación, y pese a que es valorado como uno de los mejores shoot 'em ups de su plataforma, lo cierto es que no es así, al menos no en su versión original. Como no deja de tener cierto encanto y peculiaridades excelentes, no puedo dejar de recomendarlo, pero con el aviso de que aquí os encontraréis con la versión buena. Y dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!